Siguiendo con nuestro estudio del libro de Proverbios, me gustaría que fueras conmigo a la palabra de Dios, a Proverbios capítulo 11, versículo 4. Cada uno de estos versículos, igual que cada uno de los capítulos y cada uno de los libros de la Biblia, nos muestran la sabiduría de Dios. Sin embargo, estamos muy conscientes que hay libros que son más fáciles de entender o de aplicar, y hay otros libros que nos pareciera más complicado en el momento de estar tratando de comprender la lectura o de llevarlo a la práctica o de aplicarlo a nuestra vida. Realmente cuando alguien nos pregunta de qué manera podemos empezar a leer la Biblia, mi recomendación siempre es a través de estos libros. Se llaman libros sapienciales, libros que nos hablan acerca de la sabiduría de Dios, pero una sabiduría que podemos aplicar de una manera tan práctica todos nuestros días. Dentro de estos libros están Proverbios, Salmos, Eclesiastés. Para algunos puede ser Lamentaciones también. Y estos libros nos pueden ayudar. El libro de Cantares es un libro también sapiencial. Y algunos consideran el libro de Job también como un libro que nos lleva a contemplar la sabiduría de Dios, la intervención de Dios en el mundo y cómo nosotros también podemos aprender de ello. La verdad es que cada una de las partes de la Biblia, cada uno de los libros que tenemos en este precioso tesoro, el cual tenemos que estar descubriendo y abrir este cofre para tomar lo que el Señor tiene para nosotros, esas joyas de sabiduría, las cuales nos instruyen, nos guían, pero sobre todas las cosas, nos muestran el carácter de Dios y la forma en la cual podemos vivir agradando a Dios. Volviendo a Proverbios capítulo 11. Proverbios capítulo 11 toca el tema de la riqueza, la forma en la cual podemos lograr una riqueza, la manera en la que lo distribuimos y también lo inútil de las riquezas. Y específicamente, si vas conmigo a Proverbios 11, versículo 4, encontramos este versículo que dice: en el día de la ira, de nada sirve ser rico, pero la justicia libra de la muerte. Eso es muy interesante, porque nos está mostrando estos dos contrastes entre aquello que nosotros anhelamos, deseamos o pudiéramos valorar por sobre todas las cosas, como la riqueza, y poder considerar que aquellos que tienen una inmensa riqueza serán librados del juicio de Dios. Cuando leemos esta parte de la Escritura no podemos dejar de pensar que el día de la ira se refiere al día en el cual todos estaremos frente a Dios, cuando seremos juzgados por todas nuestras acciones y por en quién pusimos nuestra confianza. Esto es algo que debe de ponernos a pensar y mantenernos alerta. Esto es algo que debemos de considerar todos los días, porque las riquezas nos hacen disfrutar en este plano de la vida. Aquí en lo terrenal podemos tener y adquirir muchas cosas. Y es verdad que la riqueza terrenal, financiera, nos hace estar estables, tranquilos, no tienes deudas o tienes alguna estabilidad mejor. Ahora, antes de que pensemos que este caminar de Proverbios 11 va a atacar la riqueza, no es así. Me gustaría solamente hacer este énfasis, que en este versículo 4 se está hablando acerca del momento del juicio. Y sí tenemos que estar muy conscientes que ya sea que Cristo venga y seamos arrebatados todos los que hemos creído en Él, y todos seremos juzgados. De nada nos va a servir la riqueza. Pero el haber puesto nuestra confianza en la justicia de Cristo, eso nos va a librar de la muerte eterna. De hecho, cuando nosotros consideramos que una persona parte de este mundo, es necesario que sea juzgado, dice la palabra de Dios. Y en ese juicio en la eternidad, de nada sirven nuestros logros ni las riquezas que tengamos o podamos adquirir. A este juicio se está refiriendo el proverbista. Tenemos que tener una conciencia clara acerca de la necesidad que hay en este mundo del dinero, pero también tenemos que estar conscientes de los límites que tiene el dinero. Ahora, cuando nosotros vemos en Proverbios la palabra de necio, insensato o impío, se refiere a aquellas personas que han hecho por un lado los preceptos de Dios y que creen que pueden vivir
y disfrutar de la vida y de la eternidad sin tomar en cuenta a Dios. En este contexto, necedad es confiar en las riquezas y no en Dios. Confiar en las riquezas para ser salvos, eso es una necedad. Tus buenas obras, tus buenas acciones, tus mejores inversiones no te pueden comprar la salvación. Al estar ante Dios, la prosperidad decepcionará a la persona que creía ser próspera. Pero debemos tener cuidado, y sí me gustaría volver a hacer énfasis en esto, y no caer en el extremo de pensar que la abundancia es algo malo o algo pecaminoso. Este pensamiento equivocado ha llevado a muchas personas a no disfrutar de las bendiciones de Dios y a juzgar a otros que están siendo bendecidos económicamente por Dios. La Biblia no nos habla de que la abundancia sea mala. De hecho, cuando leemos Proverbios, la Biblia nos dice que en la sabiduría está la prosperidad, está la riqueza, está la integridad, está la felicidad. Cuando nosotros leemos las promesas que el Señor hace referente a las ofrendas, a los diezmos, a ser generosos, siempre encontramos una promesa que el Señor nos dará mucho más de lo que nosotros invertimos. Tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos pecado algo que no es. Cuando en nuestro concepto consideramos que esto es malo. De hecho, si nos vamos a la carta que Pablo le escribe a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero en sí mismo, sino el amor al dinero. Escucha muy bien esto, el problema no es el dinero en sí mismo, sino la actitud que tenemos ante este recurso. El Señor Jesucristo nos habla mucho de los bienes materiales y de las riquezas financieras y de la manera en la cual nosotros debemos administrarlas y vivir con ellas. No vivir para ello, no ser esclavo del dinero, no tener un amor desmedido por el dinero, pero sí estar completamente convencidos que la prosperidad para un hijo de Dios no es una meta, sino que es un recurso. Algunos pueden tener abundantes riquezas materiales, otros solamente tienen lo suficiente y en algún momento algunos podrán tener necesidad. Y quizá todos los que estamos escuchando este mensaje hemos pasado por las 3 etapas. Pero en cada una de ellas el mensaje sigue siendo el mismo. No pongas tu mirada ni tu esperanza en las riquezas. Y esto nos permite obedecer a Dios y bendecir a nuestro prójimo. En este capítulo, específicamente el capítulo 11 de Proverbios, lo que estamos leyendo, encontramos lo inútil de las riquezas ante el juicio de Dios en contraste con la bendición de la justicia de Dios. De hecho, si vas al versículo 1 del capítulo 11, encontramos este mandamiento o esta forma de pensar de Dios. Ahora, la Biblia nos muestra la forma de pensar de Dios. ¿Quieres tener tu pensamiento lleno del pensamiento de Dios? Tienes que ir a la Biblia. Proverbios 11.1 dice, el Señor aborrece las balanzas adulteradas, pero aprueba las pesas exactas. Oye, pudiéramos decir, esto es algo tan sencillo. Si voy a una tienda a comprar algo, esto es lo que tienen, una balanza y una pesa. Ok. Así, de esta manera, es como nosotros podemos agradar a Dios cotidianamente, estamos disfrutando y viviendo la sabiduría que Él nos da. Entonces, el Señor aborrece las balanzas adulteradas. ¿Por qué se adulteran las balanzas? Porque alguien desea tener más dinero de lo que es justo. Porque alguien desea robarle a su prójimo y sentirse que él está siendo prosperado. Sin embargo, el Señor aborrece esto. Y nunca nadie será prosperado ante Dios mientras tenga estas balanzas adulteradas. Luego sigue diciendo el versículo 2, con el orgullo viene el oprobio, pero con la humildad viene la sabiduría. A los justos los guía su integridad, y a los falsos los destruye su hipocresía. ¿Te das cuenta de estos contrastes que vienen? Y luego dice en el versículo 4, en el día de la ira de nada sirve ser rico, como diciendo, de nada te sirve estar ganando a través de estas pesas adulteradas, de estas balanzas falsas, y creer que tú te estás enriqueciendo. Tanto en la eternidad esto será inútil, como también aquí en la tierra. En algún momento, todas aquellas personas que han sido estafadas por ti y han caído en tus mentiras, cuando se ofrezca
no serán compasivos contigo. ¿Por qué? Porque es lo que estás sembrando. De nada sirve sentir que estás enriqueciéndote ilícitamente. Delante de Dios y delante de los hombres no servirá de nada. Y si seguimos leyendo hasta el versículo 11, el escritor de Proverbios viene haciendo todo este contraste. El versículo 11 dice: la bendición de los justos enaltece a la ciudad, pero la boca de los malvados la destruye. Ahora, las riquezas, no las riquezas mal habidas, sino estamos hablando de las riquezas, de la prosperidad que viene de Dios, las bendiciones que vienen de Dios. Debemos de disfrutarlas, agradecerlas y utilizarlas de una manera que honren a Dios, que beneficien nuestra vida y beneficien la vida de los que nos rodean. Porque las mismas riquezas de las que está hablando en el versículo 4, esas mismas riquezas, ahora, aclaro una vez más, las riquezas del versículo 4 no solamente son las riquezas mal habidas, sino la riqueza en todas sus formas. Pero esas mismas riquezas pueden ser utilizadas sabiamente para bendecir a otros y para reflejar así el carácter bondadoso de Dios sin descuidar las necesidades básicas de quien provee, de quien tiene ese corazón generoso. A partir del versículo 17 hasta el 31 encontramos la forma en la cual el Señor nos invita a ser bondadosos. Dice el versículo 17: el que es bondadoso se beneficia a sí mismo. El que es bondadoso se beneficia a sí mismo. Cada vez que nosotros somos generosos o bondadosos, estamos creciendo, estamos conociendo a Dios, estamos bendiciendo a otras personas. Nuestra vida es útil. Hay personas que consideran y dicen: es que yo no puedo ayudar a gran escala. Donde tú estás, lo que tú estás aportando, lo que tú estás haciendo, la forma en la que tú estás bendiciendo, mi amado hermano y hermana, está siendo un vaso útil para Dios. No minimices esos detalles en los cuales el Señor está obrando a través de tu vida. Ahora, somos generosos de esta manera, con las riquezas que tenemos en nuestras manos, sean muchas o sean pocas, como tú lo consideres, pero lo que Dios ha puesto en tus manos, si las utilizamos sabiamente para bendecir a otros, estaremos reflejando el carácter bondadoso de Dios sin descuidar las necesidades básicas que tú tienes. Hay un dicho muy popular aquí en México que mucha gente usa y dice: se quita el bocado de la boca para darle de comer a otros. Bueno, esa expresión no es bíblica. La Biblia nos enseña que debemos ser sabios en administrar las cosas, y logramos esa sabiduría al obedecer la forma en la que Dios ha establecido que distribuyamos las riquezas que tenemos. La justicia no es tratar de diseñar algo nuevo. La justicia que Dios demanda es la que Él mismo ha establecido en la palabra de Dios, y que podamos vivir bajo esa convicción. Esto es lo que el Señor hace. Darnos las pautas, la sabiduría para poder bendecir a otros sin quedarnos nosotros con hambre, y poder glorificar a Dios al mostrar su carácter generoso y bondadoso. La palabra de Dios no nos conduce a vivir una vida de escasez. Esto no honra a Dios. Hay situaciones, tiempos en nuestra vida que puede haber escasez, pero no decidimos: es que yo me voy a sacrificar y voy a vivir en escasez para honrar a Dios. Esto no es un pensamiento bíblico. La Biblia no nos conduce a vivir una vida de escasez. Ahora, tampoco nos muestra a la prosperidad como un recurso de salvación. Esto es algo que tenemos que entender. No somos salvos porque somos pobres, o no somos salvos porque somos ricos. Tampoco nos perdemos porque somos ricos, o tampoco nos perdemos porque somos pobres. La Biblia nos muestra que la integridad en el uso de nuestros recursos es lo que le agrada a Dios. Pero tampoco esto nos salva. ¿Qué es lo que nos salva? El único medio de salvación que hay en la palabra de Dios es poner nuestra fe en Cristo Jesús, reconociendo que Él ha pagado todos nuestros pecados y que su sangre preciosa es suficiente para perdonarnos, para que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida y para que podamos sentarnos en la mesa de Dios y decirle: tú eres mi Padre
y te doy gracias por ello. Amados hermanos, amados amigos, si el Señor ha puesto recursos en tus manos, seamos sabios al administrarlos. Dale gracias a Dios por toda la provisión que Él está poniendo en ti y agradece y vive con una alegría. Y si en este momento estás pasando por alguna situación difícil, de escasez, de pobreza o de necesidad, clama al Padre que Él habrá de suplir todo lo que necesitas. No te olvides que la justicia no está ni en la pobreza ni en la riqueza. La justicia está en la integridad con la cual nosotros distribuimos lo que Dios nos ha dado, dándole la honra a Él, lo que Él se merece, bendiciendo a otros sin quedarnos nosotros con la provisión. Pero todo esto se vuelve agradable a Dios después de que ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús, reconociendo que Él es el único y suficiente Salvador y que nada de lo que hagamos nosotros puede salvarnos, solamente lo que Él ha hecho. Permíteme hacer una oración por ti. Amado Señor, te doy gracias en esta hora. Te pido, mi Dios, que tú obres en la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que están escuchando este mensaje. Provee, Señor, todo lo que les hace falta. Sorpréndelos, Señor, en la fidelidad que ellos tienen hacia ti. Honra, Señor, esa fidelidad. Abre las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde y trae tranquilidad al corazón de cada uno de tus hijos. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu cuidado. Te damos gracias por las bendiciones que hay y que podamos tener un corazón para bendecir a otros, Señor, a aquellos que lo necesitan, a aquellos que nos bendicen. En el nombre glorioso de Jesús te damos gracias. Abre las puertas en los trabajos, lo que mis hermanos están pidiendo, que todo sea suplido conforme a las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Amén y amén.